A lo largo de los años, la historia de la sucia ha inspirado diversas adaptaciones artísticas como obras de teatro, películas, novelas y obras de arte. Estas interpretaciones a menudo exploran diferentes aspectos de la leyenda y pueden agregar elementos únicos a la narrativa original. Hoy vamos a platicar de esta leyenda, muy conocida sobre todo en Honduras, llamada La Sucia. Miedoteca. Y esta noche lo que deseamos es escuchar relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? A ver, ¿a quién tenemos en la Hola. línea? Bueno. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy ¿Aló? bien. ¿Sí me escuchas bien? Sí. Perfecto. ¿Ustedes? También, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Pedro Rivera. Ayer hablé y conté 2 relatos cortos en la noche. Ah, y hoy tienes uno más que contar. Sí, tengo 2, son 2 cortitos, pero esos sí son más interesantes. A ver, escuchamos. Ok, el primero que quiero contar me lo contó mi mamá hoy mientras estábamos desayunando. Sí. Mi mamá es del estado de Guerrero, cerca de Chilpancingo, en los poblados de alrededor. Y donde mi mamá es un pueblo que conecta para la sierra de Guerrero. Y me contó que cuando mi mamá era pequeña, mi abuelito, él ha sido trailero toda su vida, ¿no? Sí. Pero cuando ella era pequeña, ellos bajaban madera de la sierra. Él y su hermano bajaban madera de la sierra en sus camiones. Y en una de esas, al hermano de mi abuelito se le descompuso el camión. Y hay que mencionar que antes los caminos de la sierra eran de terracería y estaban bien angostos, y hace como 2 años empezaron a pavimentar. Y me contó mi mamá que hace muchos años, cuando se le descompuso el camión al hermano de mi abuelo, para no dejarlo solo a su hermano y no descuidar la madera de su camión, ahí se quedó con él a acompañarlo. Y entonces ellos decidieron, como estaba al lado del río, sacar sábanas y dormirse ahí, porque en Guerrero, aparte que hace calor, es muy húmedo, entonces decidieron dormir ahí. Y dicen como en la madrugada, ya muy tarde, oyeron que a lo lejos se oía un lamento, y ellos lo que pensaron era que a lo mejor era una muchacha pidiendo ayuda, pero era un lamento femenino. Uh-huh. Y no quisieron caminar y no dieron con nada. Solo que hicieron, se regresaron para atrás a donde estaban los camiones, y conforme iba pasando el tiempo, el lamento se iba oyendo con el hueco de la corriente del río que cargaba. Y era un grito lastimero. Era un grito lastimero, y es por eso y el tema salió porque mi prima le mandaron un audio que supuestamente habían grabado La Llorona, pero decía "ay, mis hijos". Pero hay mucha gente que cuenta que La Llorona no, cuando se oye, no anda gritando sus hijos, nomás es como un llanto, un quejido de dolor o de desesperación. Sí. Y ese ruido que oyó mi abuelito, dice mi mamá que ella lo alcanzó a oír hace como unos 5 años, una vez que fuimos de vacaciones a visitar a mis abuelos, y mi abuelito estaba con mi mamá, y mi abuelito confirmó que ese mismo llanto o lamento era el que había oído cuando se quedó con su hermano al lado del río en la sierra. Ok, lo recordó, ¿verdad? Sí, lo recordó, y lo que hicieron, mejor se metieron y empezaron a rezar. Ok, y es algo que se identifica como La Llorona. Como bien dices, algunas personas, y yo creo que en su mayoría, lo que escuchan es solo el grito, y solo un porcentaje mínimo también nos han contado que escuchan el "ay, mis hijos". Sí, también he oído eso. Y yo sí creo en eso, porque también he tenido encuentros paranormales, pero como lo que he notado, que la gente de los pueblos que están fuera de las ciudades,
como que saben más, no sé si sepan más o están más acostumbrados, como que se da más por donde hay más campo, más naturaleza. Ok, pues esto, fíjate, te lo acaban de platicar y qué bueno que dijiste, lo platico hoy rápido. Sí, de una vez. Sí, y sí puedo contar otro relato. Claro, adelante. El otro relato, ese me lo contó un señor que trabaja en una funeraria hace como a mediados de enero, fue cuando falleció el tío de mi esposa, y lo que le quise preguntar fue que él, que está más, que es parte de su vida se la pasa lidiando con muertos y un lugar donde hay cadáveres, si ellos experimentan más cosas fuera de lo normal. Y me comenta que al principio sí le daba miedo, pero ya se acostumbró, pero me contó que hace tiempo les había llegado un señor que había fallecido con muchos tatuajes, pero eran tatuajes no tatuajes comunes. Pensaron que eran tatuajes como de un culto o de un equipo o un grupo de amigos, pero le interesaron los tatuajes, tomó foto y empezó a investigar y dijo que eran tatuajes de gente satánica. Y me contó que en la funeraria siempre les abren puertas, les apagan luces, y más él que se encarga de cerrar sus turnos de tarde, dice que él cierra todas las puertas y antes de irse da otra revisada y algunas puertas que él ha cerrado o luces que ha apagado se encuentran prendidas o abiertas. Y lo que más raro se le hizo, dijo que en ese tiempo un gatito chiquito se había metido a la funeraria y ellos lo adoptaron, le daban comida, le pusieron su camita y el gato creció, ya llevaba ahí como 3-4 años y me dice que incluso a la hora del servicio ellos tenían las puertas abiertas para que la gente entrara y saliera y el gato nunca se salía, el gato siempre se la pasaba en su oficina y rondaba, pero nunca se salía del edificio de la funeraria. Pero dijo que cuando llegó el cadáver del señor que tenía los ataques satánicos, una noche antes de él cerrar la funeraria y irse a su casa, oía muchos ruidos donde tenían a los cuerpos y las puertas se abrían, se cerraban, y a él pues me comentó que ya no le espantaba porque ya se ha acostumbrado. Cerró la puerta y ya estaban todas las luces apagadas, más con una lámpara que tenía en la mano. Sí. Y cuando regresó para volver a revisar y asegurarse que todo estuviera cerrado, la puerta estaba abierta. Pero lo más raro que se le hizo es que el gato lo acompañaba a dar el rol para ver si estaba todo asegurado. Dice que el gato, sus pelos se le enchinaron y el gato empezó a maullar o quejarse, como le dicen. Y entonces fue cuando le empezó a dar miedo y él agarró, y a la hora de él abrir la puerta para ir a su casa, el gato que sale corriendo dice que ya nunca regresó el gato. Wow, es que hasta el mismo gato se erizaba. Sí, los pelos se le pararon y me contó y dice que incluso hasta cuando hay servicio nota que las puertas se abren y se cierran y todo eso. ¿Él sigue trabajando ahí? Él sigue trabajando ahí, pero yo le quise preguntar, como él está más cerca con cadáveres y donde gente va y hay mucho sufrimiento, por eso quería preguntarle a ver qué me contó 2 que 3 relatos que sí se me hicieron interesantes. Y también me comentó que tienen un embalsamador, creo que se llama, los que arreglan los cuerpos. Sí. Él creo que se llama ateo, que no cree en Dios, o sea, nomás cree en la ciencia. Él dice que el que arregla los cuerpos no cree en fantasmas, nada de eso, pero siempre antes de que empieza su turno se pone unos aceites benditos y prende inciensos para protegerse. Que él no cree, pero prefiere estar seguro, así es que existe. Por si las dudas, ¿no? Por si las dudas, y es donde a veces me pongo a pensar, hay gente que a veces
contamos o nos expresamos en cosas que hemos vivido o creemos y nos empiezan a apagar. Pero cuando estás con la gente que en verdad está en ese ambiente, como en los hospitales o en las funerales o policías, aunque no creen, me imagino que han visto muchas cosas que prefieren estar protegidos, como dijo Nacho. Vaya, oye, pues qué gusto volver a platicar contigo y que nos dejes aquí como testimonio este tipo de experiencias. Sí. Muchas gracias y buenas noches a todos ustedes. Buenas noches, que estés muy bien. Sí, gracias. Hasta luego, mi querido amigo. Pues vaya, esos escépticos dicen, no, yo no creo en nada de eso. Pero por si las dudas, me pongo un amuleto. Entonces, ¿crees o no crees? Si no crees, no necesitas ningún amuleto, ¿verdad? Si no crees, no necesitas protegerte. ¿De qué te vas a proteger si no hay nada que te haga daño? Si no crees, pues no tendrías por qué cargar un ejemplo, un crucifijo o algo, ¿no? Entonces, somos o no somos, dicen por ahí. Así que pues hay que tener bien en claro las cosas. Una cosa es estar firme en tus convicciones y otra muy diferente es dudar de algo y otras no. Entonces, ¿dónde están tus convicciones? O simple y sencillamente te niegas metódicamente, estratégicamente. ¿Para qué? Pues no sé, generar polémica, lo que tú quieras, ¿no? Alexis Emanuel dice, pero si él hace eso, es más fácil que atraiga algo. Los aceites benditos se usan para las religiones, pero incienso no trae, ¿qué dice? No atrae cosas malas por el lugar que está. Y también dice que esos recortes espirituales. Ok, Alexis, ahí más o menos te entendí, brother. Pero sí, es más o menos lo que andábamos comentando, ¿no? Eso que decíamos. Está por acá nuestro amigo Alan, que ayer lo estuvimos esperando y nada más no llegó, ¿eh? Mi querido Alan. Oiga, por favor, no les den rollo, gente. Por favor, ¿qué? ¿Que no les dé raid? Ok, bueno, pues no les damos raid. O no sé qué dijo nuestro amigo. Bueno, no sé si es amigo o enemigo. Juan Carlos Valencia, saludos de Cuernavaca, Morelos. Bienvenido, brother, gracias. Y qué envidia estar allá en Cuernavaquita, ahorita viendo los grillitos. Pri. Una brisita, ¿no? Y el calorcito sabroso. Lo único que sí no me gusta de Cuernavaca, se los voy a confesar, son los alacranes. Uy, no. Le tengo pánico a los alacranes, ahí sí, para que vean, ¿eh? Gabriela Fernández, saludos, qué bueno que estás aquí, mi querida amiga. Sí, vamos a conectarnos hablando de la sucia en algunas comunidades, especialmente en áreas rurales. La leyenda de la sucia está asociada con rituales y supersticiones. Por ejemplo, algunas personas pueden realizar prácticas para protegerse de su influencia o para evitar atraer su ira. Debido a su reputación como un espíritu atormentado, los lugares asociados con esta leyenda pueden ser objeto de investigaciones paranormales, precisamente por la atracción de qué tal que tomamos esta evidencia y podemos capturar la presencia de la llamada sucia. Ok, vamos a seguir hablando de ese tema y por supuesto vamos a escuchar también sus audios. Aquí tengo una lista de audios random que vamos a ir poniendo para compartir con ustedes. Hola, buenas noches allá. Soy Elena de Beltrán, de acá de Alemania, para comentarles que el antier fuimos a una casa de campo que está cerca de aquí. Yo iba con una niña de 4 años, alemana, y cuando íbamos pasando por un canal que se hace un puente, estaba tirado un muñeco con forma de lo que siempre vemos que son muñecos vudús. La ropita del muñeco era roja, entonces llamaba mucho la atención, y la niña, obvio, se acercó para tomarlo y yo le dije que no. Le dije, déjalo, no lo toques. Y nos fuimos, como a 100 metros ya quedaba la casa de campo a la que íbamos. Posteriormente esperamos que
llegara una amiga de la familia que iba también a pasar un rato con su niño, también pequeño. Y como a la media hora de que nosotros llegamos, llegó ella. Y llegó con otros 3 niños pequeños. Y yo me sorprendí, pero no dije nada, porque, bueno, ustedes saben que acá la gente en Alemania pues no son así tan como las cosas que uno escucha, ¿no? De brujería y eso, en nuestros países. Entonces, cuando ella se sienta junto a mí y empieza a observar el muñeco y me dice que si eso era vudú, y le digo, no sé, pero parece, yo no sé de vudú, pero parece un muñeco de los que nos muestran. Cuando de pronto, o sea, el muñeco estaba hecho de palma y tenía la cabeza, era una como tipo almendras que hay aquí, muy redondas, muy chatas, muy oscuras, color café tabaco, y todo estaba así amarrado, todo atado con ligas. Todo estaba así muy, muy extraño. Entonces, yo ni lo toqué, por si las dudas, yo mejor no toqué. Pero ella lo tenía en las manos y en eso me dice, lo vira hacia arriba y en medio, lo que es la parte del ombligo, que vendría a ser del muñeco, se veía que tenía un bultito en el estómago. Entonces, ahí se veían piquetes así como de aguja, como de que alguien le había, realmente sí no tenía las agujas, pero sí se ve que le habían clavado algo antes. En fin, ya ella me dijo que ya no creía en eso y que todo estaba en la mente, y lo guardó en su bolso. Pero bueno, sí es sorprendente porque, bueno, yo nunca me he encontrado nada en la calle allá en México, y he vivido en Veracruz y ciudades así que a veces se habla mucho de brujerías y cosas. Y claro, miren, sí, que vine a encontrar aquí en Alemania el muñeco. No sé qué tan malo sea tener un muñeco de esos guardados, pero pues sí, la verdad estaba medio feo. Lástima que yo no traía mi celular y no pude tomar fotografía, pero sí estaba muy tétrico. Todo era, les digo, de pajita, así, con la cabeza de la tipo almendra, y todo atado así con ligas, y sí se veía que algo había en el estómago donde se ve que le habían clavado antes agujas o alfileres, no sé, lo mismo. Ok, saludos, cuídense. Hasta luego, mi querida amiga. Pues de esto de la magia es en todos lados, no tiene nada que ver que si México, que si Alemania. Lo que sí es que yo no lo agarraría por ninguna causa. Así como dices, tener uno ahí guardado, ¿qué tal malo será? Yo no lo tomaba. Sobre todo si no es tuyo, si nada que ver, o sea, X, yo no lo tomaba, mi querida amiga. Mejor pasar de largo, en serio. Y si fue el caso, pues en todo caso, con un artefacto, una bolsita o algo, depositarlo en la basura, ya que no se sabe para quién era el trabajo, ¿no? Ni cuál era el objetivo de que estuviera ahí. Y bien dices, mejor acá en Alemania me vine a encontrar esto que allá en México. Y es que puede suceder en todos lados, mi amiga. Puede suceder. A ver, tenemos a alguien en la línea. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Eduardo. Mi querido Eduardo, bienvenido, amigo. ¿De dónde nos escuchas? Charleston, Sur Carolina. Muy bien, brother. Oye, ¿nos quieres platicar alguna historia? Sí, bueno, más que una historia, bueno, sí es una historia, ¿verdad? Pero más que eso, yo creo que es como, ¿cómo se puede decir? Una vivencia. Experiencia. Ajá. Sí, una vivencia. Muy bien. Sí, mire, yo tengo la fortuna de participar
en un Vía Crucis viviente. Ajá. Entonces, nosotros nos preparamos durante aproximadamente más de 3 meses Sí. y tengo ya mucho tiempo de participar, ¿verdad? Sí. En la iglesia, en los Vía Crucis, Ujú. pero no sé por qué en este especialmente fue algo diferente. Mm. Fue algo, una experiencia espiritual muy pero muy bonita, Sí. porque bueno, yo vivo en el estado de Sur Carolina, Sí. pero no sé por qué Ujú. en el último mes de práctica, se puede decir, de llegar a las prácticas, teníamos que llegar a las 6, 7 de la tarde, Ujú. 3 días a la semana. Entonces, no sé por qué en el último mes no tuve trabajo acá y tuve que salir para otro estado. Sí. Yo me fui como unas 3 horas de aquí, que es el estado vecino, que es Georgia. Ujú. Y yo iba y venía. Me despertaba a las 3 de la mañana y llegaba a 6 y media más o menos, pasando a echar gasolina o etcétera. Sí. Entonces el patrón, pues él sabía pues que yo tenía que ir y regresar. Él nunca me había dicho nada de lo que él había visto, Ujú. hasta después que pasó el Vía Crucis. Ujú. Él me contó, me dijo, oye, me dijo, ¿con quién vienes tú? ¿O que a quién traes? Me dice. Sí. Y yo le dije, pues a nadie, yo vengo solo, tú sabes que solo vengo y pues me dan los sketches de qué tengo que hacer, y yo le digo a la gente. Y tengo otra persona que de ese tiempo yo la dejaba de confianza, pues, Sí. pero pues toda mi familia está aquí, tengo mi esposa, mis hijos, pero ellos no iban porque pues obviamente yo iba a trabajar, no iba de vacaciones, ¿verdad? Ujú. Entonces me dice, no puede ser, me dice, porque nosotros, dice, siempre cuando entrabas al edificio de apartamentos, nosotros siempre pues estar en meeting temprano y dice, todos te miramos que entrabas con una persona. Sí. Y pues yo me quedé así como, ¿con quién? Él me comenta, me dice, todo el tiempo que estuviste viniendo para acá, o sea, fue un mes entero, todo el tiempo nosotros te miramos que tú llegabas con una persona. Obviamente que no todos los días me miraban, va, pero casi prácticamente todo el mes dice que ellos estuvieron viendo que yo entraba con alguien. Sí. O sea, y a mí se me puso el cuerpo tibio, como caliente, y entonces ya no le pregunté nada, sino que fui al carro y empecé a orar. Hablé con nuestra divinidad, le di gracias por ese gran regalo, porque yo sé que fue Dios que me enviaba a los ángeles, Ujú. algún ángel que me protegiera, porque obviamente eran muchas horas Por el camino. Sí. de camino, y Ujú. prácticamente yo estuve durmiendo al caso 3 horas Ujú. durante todo un mes, y en la última semana, no sé si fue por el cansancio, por el estrés de que ya estaba cerca nuestro evento,
me enfermé. Toda la Semana Santa solamente trabajé el lunes y martes, porque ya en la Semana Santa ya no tenemos prácticas, ya no nos dejan practicar, pues en la iglesia ya no. Ujú. Es Semana Santa, ya no hay nada que se pueda hacer ahí. Sí. Entonces, el lunes yo me enfermé, me dio una fiebre, dolor de huesos, como si tuviera COVID. Sí. Y entonces yo preocupado, diciendo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo me puede pasar esto? Ya prácticamente a días. Pero, como te digo, me puse a orar y yo me puse en las manos del Señor. Dije, Señor, que sea tu voluntad. Y pues nada, 2 días antes me puse afónico, de hecho. Sí. No tengo explicación, que al día siguiente yo estaba bien. Ujú. Amanecí como con más ganas, como que Recargado. la enfermedad, sí, exactamente, como que la enfermedad hizo que yo estuviera prácticamente en la cama descansando. Ujú. Al otro día me levanté, me bañé como si nada, estaba perfecto. Sí. Por eso, bueno, yo miro esto como más que todo, pues una vivencia, ¿no? Una señal ahí. Que sí, no sé qué opinen ustedes. Pues sí, mi amigo, podría ser justo por el riesgo que corrías al manejar tantas horas y pues ellos te veían que llegabas acompañado. ¿De quién? No sabemos. Lo que sí es que afortunadamente nunca te ocurrió nada y tú lo interpretaste bien. Dices, bueno, era sin lugar a dudas algo que me andaba cuidando. Sí, yo, bueno, cuando me empezaron a decir y todo, pues sí, pues yo le atribuía eso, que era algún ángel que me andaba cuidando, porque pues obviamente que sí era bastante presión del trabajo, horas manejando, todo, Sí. la verdad. Pero yo nunca tuve, o sea, nunca renegué, ni tampoco tuve el deseo de quererme salir de lo que es un servicio para el Señor, pues. Ujú. Quisiste cumplir, pero- ¿verdad? Sí, obviamente, sí. Muy bien. Pero no sé, pero yo la verdad que este año sentí algo muy diferente a otros. Ujú. No sé si espiritualmente estoy más apegado. Más maduro, o ¿no? no sé. Sí, puede ser. Pero bueno, pues ese es mi relato. Bien, amigo. Un saludo para Gina también. Saludos. La verdad me encanta su programa, Gracias. todo el tiempo que me la pasé viajando. Ustedes eran mi salvación para no dormirme. Muy bien, amigo. siempre escuchando los podcasts. Bien, brother. Me encanta mucho la oración que hacen cada primer fin de semana Sí, primer sábado de de mes. cada mes. Sí, Sí, muy sí, bien. me gusta mucho. De verdad los felicito por el programa. Gracias, amigo. Muy bonito, y me da gusto que sigan el legado por ¿cuántos años? ¿30? Ya serán el año que entra 29. 30, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Este agosto Sí. 29. Sí, Este año sí, 29, sí, y ya el año que entra, pues ya. Si se puede, los 30, Sí, no, pues, ¿verdad? primeramente Dios. Así es, amigo. Sí. Pues muchísimas muchas gracias. Ese era mi relato. Excelente, Eduardo. Pues cuando gustes, esta es tu casa, ¿eh? Gracias, igualmente. Gracias. Este es muy bien. Hasta luego. Un saludo para Eduardo hasta allá, hasta Estados Unidos, Sur Carolina, ¿no? Dice nuestro amigo. Y pues esta experiencia que vivió. ¿Con quién llegas? ¿Yo?
Sí, ¿con quién llegas todas las noches? ¿Qué te has ido y regresas con alguien? Pues no, vengo solo. Imposible, te hemos visto con alguien. Y a ver, cámbiasela. Chabeli Ávila, saludos. Hace muchos años vi una luz blanca que me alumbra, pero no molesta. Bueno, pero molesta, dice. ¿Alguien ha visto algo como yo? Me interesa saber. Pues alguien ha visto una luz blanca. Así que de repente les alumbra, tal vez estando en tu recámara o en algún sitio en donde no habría razón por lo que se tenga que ver una luz así. Bueno, les invitamos a que participen, por eso estamos haciendo este programa en vivo. Corazón 81 dice, qué miedo, que ya tiene sueñito, mi querida Corazón 81. Aguante usted, aguante otro ratito, porque pues este programa lo estamos haciendo con mucho cariño para ti y para todos los amigos que nos acompañan. Alfredo Solís, saludos, dice aquí trabajando y escuchándolos desde Arlington, en Texas. Saludos también para San Luis Potosí y les dejo esta sabiduría en las redes. A ver. Es feo llegar a viejo. Ajá. Pero es más feo no llegar. Bueno, sí. Sí, tienes razón, Alfredo. Excelente sabiduría en las redes, sí. Muchas gracias, amigo. Qué bueno. ¿Quién fue? Alfredo, sí, gracias, brother. Muy buena, ¿eh? Buena, sí, vamos a meterla también en la rotación para que comencemos a incrementar. Son más de 500 sabidurías en las redes, las que hemos estado poniendo con ustedes. Hola, buenas noches. Por acá, John, nuevamente. Respecto a lo que comentan de La Llorona, recordando cuando era más chavo, me tocó en una ocasión escuchar. Y efectivamente, como dice aquí el amigo, es solamente un aire, como un lamento. No sé si alguien tendrá canceles de aluminio con vidrio en sus casas y algunas veces pasa el aire entre los canceles y se oye como un zumbido. Acá luego decimos que se escuchan los dragones, algo así parecido. Inclusive me parece que yo la grabé, pero no se guardó el audio, no se alcanzaba a escuchar. Pero vamos a ver, voy a tratar de imitarlo, a ver si llega a salir. Es como un así de... Algo así parecido, ¿no? Pero solamente es así como una tipo sirena de aire, pero no, lo escuchas y te da muchos escalofríos, de hecho. Pero no se escucha así muy fuerte que te aturda. No, solamente es algo como una... estremecedor, ¿no? aire así, te digo, pero sí se escucha muy macabro, muy macabro. Te eriza la piel, John, ¿no? Literalmente, Gina. Darwin Pérez, buenas noches, Gina y Nacho. Hoy no participó el maestro Soham. No, hoy no, lo vamos a pasar para mañana, ya que anda en algunas diligencias. El maestro anda ocupado, no sabemos qué anda haciendo, pero sí nos comentó que si lo pasamos para mañana, y claro que sí. Al fin que mientras esté su participación aquí segura y garantizada, no hay problema. Yo estoy seguro que ustedes también van a saber tener paciencia. Amparo Núñez, saludo, buenas noches. Y Ricardo CCP, no se duerme, señores. Bien todos, Y al Darwin Pérez, bienvenido. Aquí nos están preguntando en qué sintonía nos escuchan en Las Vegas. Bueno, que en Las Vegas, Nevada, se transmite en el 98.1 de FM. Allá en el horario es las 9 de la noche. Y también nos dice, yo miré muchos besos la película. Será muchas veces, ¿no? Yo miré muchas veces la película de Vacaciones en Terror cuando estaba chico. Ajá. En ese tiempo sí me daba mucho miedo. Aunque los efectos especiales no eran tan buenos como en este momento, pero pues si nos vamos a aquella época, se veían muy reales. Como dirían por ahí, se hizo lo que se pudo, ¿no? Sí, tomemos en cuenta que esta película, si la hicieran hoy en día, pues sí estaría de más de chafa, ¿no? No digo que estuvo excelente, pero lo que me acuerdo de esa película es la muñeca. Ajá.
¿no? Esa Sí, es imagen lo de que la generó muñeca trauma, ¿no? se En me muchas personas quedó. es lo que... Y hay quien dice, no, ese es un churro de película. Bueno, pero comparado con qué o depende de qué, ¿no? Yo no la he visto, ya les comentaba yo ayer justo, y me quedé inconcluso con mi comentario al respecto de que yo cuando era niño vi la película de El Libro de Piedra, y donde salía Joaquín Cordero. Y esa película, estando niño, me generó un trauma cañón. Luego sentía que Hugo me estaba viendo, en serio, me estaba peinando en el espejo y sentía que Hugo me iba a aparecer allá atrás. Y luego ya más grande decía, oye, ¿qué tal que cuando voy manejando en el espejo retrovisor veo a Hugo, que así se llamaba la estatua del niño de piedra, el libro de piedra, ¿cómo se llamaba? Sí. A mí la que se me quedó es la de la mancha voraz. ¿A poco? Sí. De repente no cerraba los ojos porque la mancha voraz se comía todo. Sí, es que cuando eres niño, en serio que pues más vale tener cuidado. Yo no recomiendo, en serio, y se los digo ya fuera de cotorreo, no recomiendo que a los niños les pongan películas de terror. A menos que estés dispuesto a que ahí de vez en cuando vayas en la noche a dormirte con ellos porque están, papá, mamá, de que están súper espantados porque vieron una sombra en la ventana, que porque no sé qué, que oyeron ruidos abajo de la cama, en fin, tantas cosas que pueden ser, pero cuando tú les alimentas la imaginación a través de estas películas, pues les sale lo que sea, ¿no? Oye, mira, dice Pau Roots, dice, genial la muñeca, de esa película, y el refrigerador que al abrirlo salían muchos gusanos, imágenes que se te quedan a través del tiempo, Pau. Y también Roberto dice, una película que me traumó fue la del tiritero del diablo. El titiritero, sí. Sí, a muchas personas también les generó mucho miedo. Y dice, la película de Vacaciones del Terror ya es de culto. Órale. Bueno, Rodolfo Díaz dice, a mí en lo personal me daba mucho miedo mirar la película Hasta el viento tiene miedo. Sí, está muy misteriosa, ¿no? Los efectos, el sonido a mí de esas películas antiguas que son de miedo, lo que me impacta es precisamente el juego que hacen con los silencios. Es decir, momentos en que no hay pista musical, en que no hay efectos de sonido, sino que se escuchan los diálogos así como muy solitarios. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y de repente ahí le contesta, ¿no? Así. ¿Escucharon algo? Y el silencio, en serio que, bueno, nosotros que trabajamos en radio, pues nuestro principal objetivo es vencer los silencios, ¿no? Tratar de que no haya silencios. Inclusive en el argot radiofónico tiene el nombre de lagunas. Se hizo una laguna, están haciendo laguna. Cuando trabajes no lagunes. Así es un diálogo que muy común en la radio, ¿no? Es la jerga, digamos. Y cuando tú puedes apreciar esos silencios en una película, le da cierto dramatismo, vaya que sí. Yo recuerdo precisamente esto de los silencios en Hasta el viento tiene miedo, y también en una película que no es tanto de terror, pero sí es como que de suspenso, un drama ahí medio gacho, el desierto ¿cómo se llamaba? Lluvia negra, ¿cómo se llamaba? Viento negro, que estaban haciendo las vías del tren en el desierto y cada cosa que les ocurrió. Qué bárbaro. Ángel del Dios se está reportando, dice, Ginny Nacho, buenas noches. ¿Ya vieron que ya nos ganaron el Powerball? Y dice, no manches, ¿en serio? Ya tiene ganador. Y si se acuerdan que el fenómeno Maravilla, si se lo ganaba, iba a donar para la cabina. Iba a poner la cabina errante. Pues no, dice, el Powerball tiene ganador. ¿Y no será un ahí? Boleto de Oregon, no, porque Fenómeno no está en Oregon. Y el ganador fue de Oregon, se quedó con la fabulosa cantidad, o mínima cantidad, de $1,330 millones. Órale, ojalá que sea un peludomaníaco. O sea que leal. Ya nos quedamos sin cabina. Híjole, pues hay que esperar porque a que se Fenómeno Maravilla no compró el boleto adecuado. Y luego él nos llama y nos dice, pues es que sigan orando, pues me dejan a mí solo. ¿Cómo cree, mi querido Fenómeno?
Hola chicos, hola, un relato así rapidito. Cuando yo tenía como 7 años, vivíamos en Gómez, ahí donde, en una parada, en una esquina donde pasa el camión rojo, ¿verdad? No recuerdo bien. Bueno, pues una vez eran como las 2 de la mañana y que escucho la taconuda. Yo escuché los pasos, me dio mucho miedo y cuando agarré valor fui y me asomé a ver qué miraba. No había nada, nada más escuchaban los pasos a lo lejos. Eso es todo, saludos, bendiciones y me encanta este show, de verdad. Gracias, muy amable. Ay, a nosotros nos encanta que participes. Fíjate, la taconuda a las 2 de la mañana. ¿Qué tal, Órale, no, pues está cañón. Escuchemos por acá. Hola, muy buenas tardes, Gina, Nacho. Miren, me llamo Pamela y tengo 2 experiencias muy cortas que quisiera contarles. La primera, se trata de un ovni. Hace como, ¿qué te diré? 15 años. En la edad de 9 años, yo vivía por aquí, por Tlalpan. Todas las tardes me asomaba, me encantaba fijarme sobre mi balcón. Y muy curiosamente, sobre de los extraterrestres, vi una esfera negra que todas las tardes se ponía enfrente de mi balcón. Una esfera negra que podía estar 1, 2 horas y que decía mi familia y no, nadie tomaba en cuenta lo que decía. No, pues no es nada, es un globo. Un globo estándose 1 hora ahí, 2 horas, pues es algo impactante, ¿no? Pasaba, a veces se oscurecía y esa esfera seguía ahí y pues como oscurecía ya no la veía, ¿verdad? Pero me imagino yo que eran ovnis, no sé. Yo digo que sí. Otra de las cosas, una tarde mi mamá lavó ropa y pues le ayudé a tenderla. De repente vi una esfera de la nada que salió color plateada y estaba muy cerca de nosotros, digamos, que te diré, a 40, 50 metros. Pues la verdad se veía súper bien la esfera. Le dije a mamá, me dice, no es nada, hija, no te espantes, ok. Entonces, pero sí son experiencias de que uno lo dejan uno impactado de ver esas esferas, que yo, a mi imaginación, sí son esferas de extraterrestres o ovnis. Y bueno, terminando ya con esta, quisiera contarles una historia que me contó una amiga que se llama Rocío. Vivía en el Estado de México ella. Esta aproximadamente me lo contó hace 5 años. Fue que pues vivía en un pueblito por allá de Valle de Bravo. Me comentaba que ella estaba embarazada de una de sus niñas, que de hecho tiene 2, una de 12 años y ahorita tiene la que tiene 5 años. Me comentó que una noche su esposo salió a pescar a Valle de Bravo y que pues no regresó. Esa noche se quedó por allá. Y entonces ella vivía con sus suegros, pero cada quien tenía su casita aparte. Las casas allá son de lámina y de bloc, pero pues esta persona pues no le puso ventanas de vidrio a su casa ni puerta ¿cómo se llama? De estas de fierro. Y el asunto es que eran las 3, 4 de la mañana, ella estaba embarazada. Dormían juntas su niña más grande con ella. Esa noche durmió con ella y pues ella dice que no fue un sueño, que sintió. Ella, bueno, despertó, no sé por qué habrá despertado, presintió algo, no sé, movimiento en su cama, de ahí de su cama donde estaban durmiendo.
dice que cuando volteó a ver a su hija la mayor, que en ese tiempo tendría 8 o 9 años, que una bruja estaba encima de su hija, la más grande. Ella teniendo aproximadamente 8 meses de embarazo, vio a esta mujer subida encima de su hija. Era una mujer con un vestido negro, unas uñas muy largas, una cara horrible de una mujer como, no anciana, de unos 30, 40 años, muy delgada. Y dice que vio que a su hija le estaba absorbiendo algo, a la mayor. Se supone que a los niños bautizados no les puede hacer nada, y resulta que esta niña pues está bautizada, de los 4 años la bautizaron, tardaron muchísimo en bautizarla, y pues dice que se vio cómo estaba absorbiendo algo de su hija. En ese momento pues ella quería despertar bien, moverse, y no podía, y hizo lo posible por moverse. Y cuando esta mujer se dio cuenta de que ella ya había despertado, pues se la abalanzó y pues quiso que, bueno, más bien ella la quitó de su hija, la agarró del vestido que traía, y esta mujer se la abalanzó a ella también en el estómago y le agarró la pancita con las uñas, que de hecho decía que tenía unas uñas muy largas, muy feas, y que pues estuvo luchando con ella porque le dijo que la criatura que tenía en el vientre ya le pertenecía. Entonces esta muchacha empezó a rezarle a un San Juditas que tenía ahí cerca de ella, y le empezó a rezar, a decirle que le ayudara y que esto, porque ella creía mucho en San Juditas Tadeo, o cree en San Juditas Tadeo. Y dice que de tanto rezarle vio como la imagen de San Juditas Tadeo bajó de una tablita que tenía ahí ella, lo tenía ahí, es lo que me comenta, que vio exactamente cómo San Juditas Tadeo bajó de esa tablita, pero digamos, una imagen impresionante, precioso. San Juditas Tadeo dice que vio a San Juditas Tadeo, y vio que San Juditas Tadeo agarró a esa mujer y que se la quitó, que la aventó al suelo, y así como San Juditas la lanzó al suelo, agarró y la sacó, y desaparecieron los dos. Entonces está muy agradecida con San Juditas Tadeo por haberla salvado. Ella dice que no fue un sueño, que fue una realidad. Se sintió tan cansada que en ese momento que desapareció San Juditas Tadeo, que ella se desmayó, no supo más hasta el otro día, como a las 7 de la mañana. Reaccionó, revisó a su hija, revisó su vientre, y no tenía nada, pero sí estaba demasiado cansada, y pues es mi historia que les comento Gina y Nacho. Gracias. Y felicidades por el programa, me encanta. A lo mejor no lo puedo escuchar en las noches, pero los escucho en YouTube, muy buena, la verdad. Y pues les agradezco muchísimo por estos programas, me encantan. Gracias, mi querida amiga, por tu narración. Lástima que había tantísimo ruido que de repente se perdía, pero bueno, afortunadamente sí pudimos escuchar, y con un poquito de esfuerzo espero que mis amigos tengan paciencia, ya que a veces las cosas pues no se prestan, ¿verdad?, para hacer la participación con nosotros de algún modo, ¿no? Y le agradezco a mi amiga que se haya tomado su tiempo de grabar y de enviar este contenido, este material. Fíjate, dice Gabriela Fernández: El libro de piedra es una película de Carlos Enrique Taboada, el mismo director de Hasta el viento tiene miedo, el mismo director de Veneno para las hadas, y también Más negro que la noche. Fíjate nomás, dice, para hacer maratón,
Claro, imagínate que toda una noche viendo esas películas, no manches, amaneces todo tembeleque, ¿no? Buenas películas, misterio, suspenso y terror, ¿por qué no? Sí, síguenos diciendo aquí también, Más Negro que la Noche tiene varios comentarios acá por el micrófono. Así es, a ver, veamos, escuchemos, ¿qué hay acá? Muy buenas noches a los dos ahí en cabina. Saludos, amigo. Mando saludos de aquí desde Aguascalientes. Saludos. Nomás para comentarles mi relato. Ya ahorita que escuché que un amigo que comentó eso de que escuchó La Llorona. Uh-huh. Una vez estábamos mi esposa y yo dormidos. Sí. Fue de ese tiempo donde está lloviendo. Estaba lloviendo ese día, bueno, esa noche. Y eso mi esposa me levanta a mí. Me dices, oyes, alguien gritó por la ventana. Y yo así medio despierto, medio dormido, me asomo a la ventana. Mi ventana pues asoma a la calle directo. Volteé para los dos lados de la calle y no escuchaba, bueno, no vi nadie. Pero de repente se escuchó un lamento que poco a poco se iba retirando. Y yo dije, pues ha de ser una persona que anda drogada. Y me fui a dormir. Y me dijo mi esposa eso mismo, que quién era. Y dije, no, pues nadie. Una persona que anda mal. Y cuando me senté en la cama, de repente empecé a sentir un calofrío, pero muy intenso, que incluso hasta sudando yo me puse en ese momento. Sentí como en toda la columna como que se me empezó a erizar de lo que sentí en ese momento, que no podía explicarlo. Y ya otro día hablando con mi esposa, pues comentamos de eso y ella me dijo que era la Llorona la que se estaba escuchando. Uh-huh. Bueno, ese es mi relato del día de hoy y Bien. Saludos desde Aguascalientes y los invito a todos a participar o venir acá a Aguascalientes a la Feria de San Marcos 2024. Nos vemos, saludos a todos ahí en cabina y a todos los que nos escuchan. Saludos, mi querido amigo. ¿Ya va a ser la feria? Sí, creo que va a empezar porque mira, Héctor Medina también dice saludos desde Aguascalientes. Los invito a todos los que están escuchando y a ustedes a la Feria de San Marcos 2024. Creo que ya va a empezar. ¿Y si vamos, Gina? Estaría bueno. Transmitimos desde allá, ¿no? ¿Te animas? Sí. Órale, ya está. Ok. Perfecto, pues ya somos dos. ¿Cuál es? ¿Mande? Allá tenemos también muchos amigos. Sí. Pues ya. Va a empezar este viernes, ¿A poco? Es de este viernes 12 de abril al 5 de mayo. Ándale, pues sí. Es casi un mes, son 3 semanas. Wow. Pues ojalá que podamos ir por lo menos un fin de semana, ¿no? Estaría genial. A ver, tenemos otro audio por aquí, Gina, de una vez lo ponemos. Hola, ¿no? Ginita, hola Nachito. Hola, claro. Tengo una historia para contar. Es de México, lo escuché por ahí. Se trata de un joven que iba caminando como a las 12 de la noche por la capital de México. No sé qué pueblo sería, pero iba caminando, iba atento a la gente, y de un portón de un cementerio se le acerca un perro negro grande, gigante. Este perro acompaña al joven como 3-4 cuadras. Lo acompaña, va con él le habla al perro, el perro obviamente no le habla. Llegó un momento que llegó como una esquina y dos jóvenes de una tienda que estaban mirando lo llamaron. Joven, venga, rápido, decían. ¿Qué pasó?, dijo el joven. No, es que detrás de usted venían 2 hombres que nosotros los conocemos y lo querían asaltar. Pero lo bueno es que usted iba con un caballero detrás suyo. Y el joven quedó pensando, no, pues dijo, yo venía con un perro. No, dijeron ellos dos, era un caballero. No, dijo, imposible. Sí, el caballero lo iba cuidando, le iba cuidando sus pasos. Y cuando se devolvió el
supuestamente caballero, que era un nahual obviamente, empezó a perseguir a esos ladrones, pero en forma de perro. Ellos decían, vimos como ellos arrancaron muy asustados y por eso lo llamamos para que se metiera a la tienda con nosotros. Y esa es mi historia. Okay. No sé si la conté bien, pero la conté porque me gustó y era un nahual. Besito, papachurros, los quiero mucho, la Clau. La Clau, siempre bien puesta y dispuesta a participar. Así es, a mi amiga. Dice papachurros. ¿Papachurros? Pachurros, ¿no? Oye, dice por aquí mi querida Pao Gris, que tiene algunos relatos. Pues de una vez, mi querida Pao, ¿te animas? Te echamos una llamadita y nos platicas. Todavía tenemos tiempo, así que si tú gustas, Pao, de una vez, o alguien más que quiera platicar una historia, estamos abiertos. Para eso estamos, ¿no? Para eso son estas transmisiones completamente en vivo, para que tú lo aproveches. Y además estamos invitando a los amigos que conozcan acerca de esta leyenda de la sucia, esta mujer que tiene sed de venganza. Ella en vida fue engañada, traicionada por su pareja y ahora dicen que no descansa en paz porque anda merodeando queriendo que aquellos infieles también padezcan, y ella se siente como la justiciera. Pues sí, si tú eres un marido infiel, ten cuidado porque te puedes encontrar a la sucia. Ay, se oye fuerte, ¿eh? Pero es una realidad, es la historia que hoy estamos desarrollando a lo largo del programa y por supuesto aprendiendo sobre esta leyenda que se cuenta en muchos lugares. Vamos a escuchar. Una vez yo tuve un problema con mi esposa, ya nos separamos, actualmente ya nos separamos, llevamos 4 años, pero al principio acerca de los amarres, su concuña, o sea su cuñada, mi concuña, su cuñada le comentó que según yo la tenía amarrada. Le dio algunos menjurjes que tomara a mi esposa y terminó separándose de nosotros, alejándola de sus hijos. Sus hijos actualmente están conmigo, mis niños, y ella le dio por tomar mucho. No sé cómo lo vean ustedes, pero sí este es mi comentario, que les comento que los amarres pues pueden a veces ser mentiras, y de esta manera. O sea, a ella le dijeron mucho, de lo que pasó, de que le dijo su cuñada que yo la tenía amarrada y que era necesario que le diera menjurjes y todo eso, y se los dio esta inocente mujer. Yo creo se los tomó. A consecuencia de esto, ella actualmente vive con otra pareja, pero toma mucho. O sea, se aventó al vicio completamente. Ese es mi comentario, gracias. Ok, fíjate que es muy cierto lo que dice nuestro amigo, ¿eh? No siempre hay que hacerle caso a esas personas, sobre todo al mensajero, en serio. Al que trae la noticia, oye, te están haciendo brujería, por eso te está yendo mal, porque alguien te está trabajando, y puede ser ella, puede ser esta otra, puede ser tu ex, lo que sea. No hay que creerles del todo, porque ¿qué tal que simple y sencillamente es alguien que quiere fastidiar? Y como dicen por ahí, pues tú creas o no, te deja la rata envenenada, ¿no? Es decir, hay como que la cosquillita de que será. Pero tu expareja le creyó a esta mujer que le dijo, ¿sabes qué? Te tiene embrujada, yo te voy a dar acá unas pócimas tónicos para que tú te protejas. Y al contrario, quizá esta mujer tenía algo contra ella y le causó el mal. Claro, sí, porque nuestro amigo que platica dice, pues yo qué le voy a andar haciendo brujerías si yo tengo aquí a mis hijos, que también eran hijos suyos, y ella, por dejarse llevar por esas malas influencias, ideas que le metieron en la cabeza, pues se fue perdiendo y fue cayendo a grado tal que pues cayó en adicciones, ¿no? Eso es fuertísimo y es terrible, Gina. A ver, tenemos por aquí por algo que ella
se creyó. Callados. Hola, soy Ricardo Vargas Ruiz de Los Reyes, Michoacán. Quiero mandarles a Gina y a Nacho un audio para si quieren llamarme. Yo tengo varias historias que contarles. Me dicen el Panterita, de aquí de Los Reyes, Michoacán. Panterita. Hasta luego, Gina y Nacho, de la mano peluda. Acá Ricardo, saludos. Adiós. Sale Panterita. Saludos al Panterita, de Los Reyes, Michoacán. Pues sí, ¿no alcanza a entrar? A ver, ahorita vamos a ver. A ver, vamos a ver si es verdad que nos contesta el Panterita. A ver si deja de ser Panterita y nos sale muy león. Mientras tanto vamos a escuchar, ¿no? uno pequeñito aquí. A ver, vamos a escuchar, a ver qué. Y eso de las sectas secretas es muy interesante porque se supone que hay varias sectas donde guardan secretos bastante profundos de lo que es la vida. Y de hecho hay un anime que habla de eso, hablando de lo que puedo mencionar, lo de la medicina, que se llama Aono Exorcist, o en español conocido como El Exorcista Azul, que cuentan igual varios tipos de sectas que hay en el Vaticano, y que hay ahí habla sobre una escuela para exorcistas. Entonces ahí manejan mucho lo que son algunos temas como los Illuminati, medicina ancestral, Ayurveda, varias cosas. Es algo muy interesante. Y bueno, pues felicitaciones por su programa, bendiciones a todos los escuchas y un saludo para mi novia Scarlett, que la amo mucho. Órale, que la quiere, donde lo hace público aquí en este programa, pues significa que es un compromiso que va serio, que va bien. Buenas noches, trabajo en una compañía de gas natural. Mi departamento es frac y estamos a cargo de sacar el gas de las norias. Nosotros trabajamos en ranchos del sur de Texas, trabajamos de día y de noche. Estamos en una locación 24/7 hasta acabar de sacar el gas y nos vamos a la próxima noria. En una ocasión, el companyman, el encargado de todo lo que pasa, tenemos una traila en donde 4 operadores y el company se hacen cargo de monitorear el trabajo. En el tiempo del COVID ocupábamos 2 trailas para no tener mucho personal dentro de ellas. En una de ellas ocupaban los operadores, en otra el companyman. Los trailers tenían cámara en ese tiempo para poder mirar dentro de las pipas donde pasan los químicos, agua y arena a una presión de 10 sobre 12,000 libras. Ahí nadie puede estar mientras se corre un trabajo. Una noche en un rancho enseguida del río Bravo, el companyman salió a caminar adentro mientras corrían el trabajo. Ordenó que esa persona se saliera. Se dijo por radio, pero nadie contestó. Se miraba una sombra caminar hasta que se salía. Estuvo pasando eso durante 3 días, hasta que en una junta el companyman mencionó que correría a la persona que se estuviera metiendo dentro del área de alta presión. Todos los trabajadores acertaron que nadie se estaba metiendo y decían que veían una sombra en varias partes del rancho. El companyman no creía y solamente dijo que no se estuvieran pasando. Esa noche el companyman salió a agarrar algo de su camioneta. Cuando vio la sombra, enseguida de un activador que cierra y abre las norias. Los activadores miden como 6 pies. Se asustó mucho, que corrió a la traila y se asomó con la cámara y tomó una foto. Ese rancho es sagrado y se dice que en ranchos cercanos se escuchan gritos de nativos. Yo he escuchado que cuando se aparece una sombra negra y alta es señal de que el espíritu de un nativo está cuidando tierras sagradas. Y como ellos están sacando el gas, hay ese acto de presencia. Wow, pues sí, qué interesante historia. A ver, tenemos por aquí una llamada. Aquí tenemos a Sandra Daglagán, que tú la conoces, y hoy nos quiere contar una experiencia. Sandra, ¿cómo estás? ¿Bien y ustedes? También. Hola, perfecto. Amiga. Buenas noches. Qué bueno que te das una vueltecita por el Miedofón para contar una experiencia. Sí. ¿De qué se trata? Sí, me recordó de la señora que yo de lo que le pasó con el santo. Sí, a ver. Yo cuando tenía como 6 años, mi mamá tenía como, no sé si era como una cobija de la Virgen de Guadalupe. Y la tenía colgada en la pared. Ajá. Y yo todos los días la miraba porque estaba muy bonita. Sí. Y siempre que entraba, la tenía como en el pasillo,
yo la miraba y se me hacía muy bonita y siempre me quedaba viéndola por un rato. Y una vez se movía, como que se estaba haciendo mucho aire, y movía los ojos y salía como lumbre y humo, y sacaba la lengua. Y me miraba muy feo, y ya le dije a mis papás y ellos la quitaron. Pero a ver, ¿era una cobija que tenía la figura de la Virgen? Sí, no era una cobija, era como una manta, no sé cómo se llaman, pero tenía la figura de la Virgen de Guadalupe. Y estaba muy grande, como... Pues no sé, siempre estaba grande. Y mi mamá la tenía en el pasillo y estaba muy bonita, y desde esa vez me daba miedo y por mucho tiempo mirarla, la Virgen de Guadalupe, pero ya se me quitó el miedo. Pero te da mucho sentimiento, ¿no? Algo te proyectaba esa imagen. Sí, no sé, me gustaba mirarla cada vez que entraba, y hasta esa vez que me movía los ojos y sacaba la lengua. ¿Sacaba la lengua? Sí. Lo bueno, Sandra, es que tus papás te creyeron. Sí, pues sí. Sí. Ellos siempre me creían cuando les contaba lo que me pasaba. Sí, mi mamá pronto la quitó y la alzó. Qué bien. Bueno, sí, pues... le empecé a gritar y me puse a llorar. Pues, ¿y cómo se explicaban eso? ¿Qué te decían? No sé, dijo mi mamá, les digo que la voy a quitar, y la quitaron. Ellos nunca me preguntaban que así cosas, me decían ok, y la voy a quitar. Y siempre me hacían casos. A mí se me hace que ellos también vieron algo raro, ¿no? A lo mejor. Ellos nunca les gustaba hablar así, cosas así de paranormales. A mí siempre me pasaban y yo siempre les contaba a ellos. Oye, Sandra, ¿y después que han pasado muchos años, nunca han tocado el tema? Hace poquito, porque le pregunté a mi mamá. Porque yo le pregunto de cosas que me acuerdo, como apenas me acuerdo cuando estaba muy chica. Y ella me decía que sí, que yo le descontaba. Y le conté de esa y me dijo que todavía la tiene alzada. Y ahorita en este momento, si te dice, Sandy, te la regalo para que tú la uses, ¿la usarías? No. No. Muy bien, amiga. Pues para que veas lo que hablábamos de esa famosa dualidad, ¿no? En qué momento algo que tú consideras bueno se transforma en algo malo, ¿no? Algo que te debe traer paz, te trae temor. ¿Verdad? Sí. Interesante, amiga. Pues no sé si quieras agregar algo más, Sandy. No, después tengo muchos relatos, después se los cuento. Muchísimas amiga. Gracias, excelente noche. Sí, igualmente, gracias. Hasta luego, que estés muy bien. Adiós, saludos. Ahí quedó ese episodio con Sandy Dagdagan, que nos platicaba sobre esta cobija. Raro eso que comenta, ¿no? Que le sacaba la lengua. ¿Cómo es posible que le sacaba la lengua? Ahorita que nos comentaba un amigo de lo que le sucedió con su expareja, cómo se dejó ella engañar, porque pues él dice, yo ni hice nada, y le comentaron que tenía un amarre, y mira, a este respecto, un comentario. Buenas noches, Ginita y Nachito. Hola. Un abrazo aquí desde Costa Rica. Saludos, amiga. Ese señor que llamó sobre el daño que le habían hecho a la esposa, seguramente fue de que le tenían envidia a su matrimonio y terminaron de hacerle el daño con darle semejunje para separarlos y que ella se fuera a mal. Siempre pasan con las personas más cercanas. Hemos dicho que uno de los principales móviles de aquellos que hacen una brujería es la envidia. Y la envidia no tiene que ser solamente a algo material. Puede ser, como tú dices, quizá era un matrimonio que los de afuera o esta mujer lo veía bien, bonito, o que hubiera querido ella tener así un matrimonio, que dijo, enveneno, ¿no? Esta relación, y mira, la hizo que ella cayera en el mal. Sí, literalmente la destruyó, ¿no? Así es que también es muy importante no creerse de todo lo que nos dicen, ¿no? Sí, claro. Sí, tú sabes a quién le prestas tus oídos, tu atención y sobre todo tu credibilidad.
soy uno de los fans de tu peludo maniático. Y pues con respecto a los difuntitos, fíjate que yo desde niño, que vivo en la primaria, que yo llegué a escuchar de mi abuelita, dice, bueno, uno de mis tíos que falleció, pues dijeron, no hay que dejar solo al difuntito, una compañera de ahí de sus vecinas. Y pues bueno, ya mi abuelita se percató de por qué. Preguntó por qué. Es que el alma no va a descansar en paz, se va a sentir solo, su espíritu está aquí. Y pues entonces la única opción que dijo mi abuelita, entonces bueno, eso sí creo. Claro que tiene razón, lo que he sabido y lo que me han contado. Entonces le voy a poner, vamos a prender una vela durante el rosario, y cuando termine el rosario, antes de ya, digamos, para el amanecer, esa vela que estuvo prendida durante todo el rosario, del resto de la noche se podría decir, que esa vela ya apagada, se la puso en la mano izquierda, y un pedazo de rosal con espinas en la mano derecha, encogida las dos manos, donde la vela simboliza la luz, para que se alumbre la luz en el camino donde tiene que llegar y que nunca le falte la luz, y el rosal, que es el pedazo de trozo con espinas, es para que se defienda durante su camino de lo que se le interponga, la cual se representa como una espada. No sé en otras tradiciones que se puede decir en base a eso. Yo sé que hay ciertas creencias de las cuales cada quien tiene cómo despedirse con su difunto. Eso es todo, Gina y Nacho. Ok, muchas gracias, amigo. Y sí, efectivamente, pues en este tipo de cosas realmente se toman de manera muy personal, ¿verdad? Inclusive hay familias que tienen sus propias tradiciones y no permiten que alguien se inmiscuya en cosas que ellos ya tienen como protocolo prácticamente realizar con sus seres queridos que han fallecido. Hay otros no, que se permiten y que dan chance de que la gente misma pues les cante. Inclusive, bueno, hay algunas dinámicas que de repente se tornan interesantes cuando se trata de despedir a un familiar. Pau Roots dice, el chanclas es malo y engañador. Sí, nos quiere engañar siempre. Roberto, mi madre decía que en una ocasión una imagen de una virgen le sonrió. Y no solamente... es que se está moviendo está aquí en el chat. Espérate. Decía que no solamente... y no solamente eso. También comentó que las demás imágenes que estaban ahí en ese lugar se le quedaron viendo. Caray. ¿Dónde fue eso? Sí. Oye, dice, mira, María Eugenia Sánchez, lo que sí sé que es muy importante como tradición en los funerales es que los difuntos no deben ser sepultados con crucifijos o que se envuelva el cuerpo en una sábana bendita. Saludos, Gina y Nacho. O sea, ¿no debe llevar crucifijos ni sábanas bendita? ¿Por qué, mi querida María Eugenia? A ver, platícanos eso. ¿Cómo está? No, la verdad es que no entiendo cuál sería la razón. Daniel Romo, me tocó ver niños Dios que lloraban lágrimas de sangre y vírgenes de bulto que abrían y cerraban los ojos. Pero aquí también hay que decirlo, y ya lo hemos comentado en otros programas, que no por el hecho que sea una imagen de bulto, como se les llama, que nosotros la ligamos con lo divino y que pueda llorar, que pueda hacer algún movimiento, no significa que tenga una relación estrecha con lo divino, sino que también puede ser, o cabe la posibilidad, que sea un instrumento para que se aloje el mal. Una manifestación del mal a través de estos objetos o a través de pues este tipo de imágenes que tú ya de entrada, por ser una imagen que consideramos sagrada, ¿no? La Virgen, no sé, inclusive hasta un crucifijo, y que a la hora de que ya lo tienes se transforma en algo que se considera de mala suerte o que ha traído desgracia. En otras palabras, un anatema para el hogar. A ver, escuchemos.
Yo les comentaba que es muy interesante el tema que toman sobre la muerte. Hay muchas historias sobre eso, hay mucha gente que coincide, ¿no? En el túnel, en la luz, pero hay algunos que dicen haber ido al infierno, ¿no? Y cuentan historias pues aterradoras, ¿no? Hay otras que hablan de historias bonitas, de amor, de paz, de pues cosas diferentes, porque dicen que incluso pues no hay gravedad, ¿no? Porque somos energía, anda flotando todo, y cosas en las que coinciden toda la gente que va al cielo. Dicen que la única moneda de cambio en el cielo es el amor, que atesoremos en el cielo, ¿no? Decía Jesús, atesoren en el cielo y no en la tierra. Entonces se entiende, ¿no? La parábola que él decía, ¿no? Que todo lo que hagamos aquí bueno y siempre ese amor, pues allá en el cielo lo va a repercutir todo eso. Y pues bueno, es todo por mi parte. Felicitaciones y gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por tu participación aquí. Ahorita que se comentaba, Nacho, del crucifijo, fíjate que aquí hay una respuesta. ¿Por qué no podría ser conveniente enterrarlos a estos familiares con un crucifijo? Porque ya sabemos que este crucifijo es un símbolo sagrado que representa la crucifixión de Jesucristo. Sí. Por lo tanto, el hecho que algunas personas consideren que no es bueno enterrar al familiar con el crucifijo es porque podría enfadar a ciertos espíritus, entidades sobrenaturales, y eso sería perjudicial en el camino de trascendencia de esa persona. Y en algunas otras culturas o comunidades se dice que la colocación de símbolos religiosos en la tumba o sobre el cuerpo puede considerarse una práctica inapropiada o incluso una ofensa religiosa si la persona no era una seguidora de fe en esta vida. Entonces tendría que ver con las creencias de la persona que murió. Ok, interesante. Pues gracias, de verdad, gracias por sus aportaciones, por poner su granito de arena, los que lo han hecho y los que no, pues esperemos que algún día nos regalen la oportunidad de charlar con ustedes, de intercambiar puntos de vista y también de, ¿por qué no?, saludarnos, ¿no?, ya como grandes amigos. Dice Oscar Montalvo, saludos desde Cancún, en especial para mi gorda que acaba de llegar. Dice que no me va a festejar mis 40 años hoy. Ay, ¿por qué? ¿Qué puedo hacer? Ella se llama Paola. Bueno, pues para Paola un saludo. Y sí, no le festejes nada por decirte así. No, no es cierto, ya sabrán cómo se quieren y cómo se aman ustedes, mis amigos. Oye, Gina, pues hemos llegado al final de la emisión. Y en este momento agradecemos tu presencia, participación, el que nos hayas compartido tus relatos, y todavía queda mucho más por escuchar. Mañana tenemos una cita, que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles. Hasta luego, Gina, yo también me despido, no sin antes agradecer al fabuloso Miedo Team que nos ha acompañado esta noche: Juanito Arcos, Mapat Gómez, Lucita Arellano, mi queridísima Eri Rojas, el Carlitos Olvera, que también anduvo por acá. Muchísimas, pero muchísimas gracias. No se olviden que en este momento daremos el segundo salto cuántico, ya sabes, fantasma errante, no, sí, ¿verdad? Fantasma errante, ahí los esperamos. Que la pasen muy bien, que tengan una estupenda noche. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que descanses, que la pases bien y, como decimos aquí, cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.